Bienvenidos a Conexionistas dentro de nuestra serie de cultura política. Pues seguro ya vieron a Alejandro Envila acá abajo, nos está acompañando, es nuestro analista político de cabecera y sobre todo, pues una mirada muy crítica a todo lo que es el tema de la política y demás, nos explica varias cosas. Y bueno, pues hay que confesarlo, Edgar, ya habíamos grabado un programa con este tema, pero pues nos rebasó por la derecha el acontecer de la política de este país y pues estamos haciéndolo de nuevo para ponernos al día. ¿Cómo estás, Edgar? Sí, bueno, amigas, amigos de Conexionistas, nos rebasó por la derecha, por arriba, por abajo, por todos lados. Lo que pasa es que esto ya se puso, ¿no? Habíamos hablado del tema de la oposición en México. Y creo que con los últimos acontecimientos, esto está cambiando de rostro y está teniendo una dinámica no antes vista. Y creo que vale mucho la pena reflexionar con esto otra vez con don Alejandro Envila. Alejandro, ¿cómo estás viendo en temas de lo que está pasando en México con esto último que está saliendo de la Casa Gris? ¿No? Ya le pusieron el color a la Casa Gris, pero sobre Sí. todo las reacciones del presidente y esto de la oposición que veíamos que era morfa, que ahí está. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo lees? Armando Reigadas, Edgar Rodríguez, muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Un privilegio siempre y un placer platicar con ustedes y con los amigos del auditorio. Eh, digo, tiene muchas maneras de verse lo que está ocurriendo. Efectivamente, habíamos grabado un programa que quedó más que rebasado en cuestión de días, hay que señalarlo, eh, porque pasaron muchas cosas, creo que van a pasar muchas más todavía. Me atrevería a decir sin exagerar, en mi opinión, esto tomó otro ritmo, tomó otra velocidad. Eh, Se respondieron preguntas que estaban en el aire que nos habíamos hecho, lo acabas de decir, Edgar, la oposición amorfa, y surgieron preguntas nuevas, ¿no?, que requieren de respuesta. Yo empezaría por decirles, a ver, lo tocamos aquí en algún momento, lo platicamos nosotros tres. eh, la oposición, me parece, es mi impresión, no está en los partidos políticos. La oposición al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que se llama el gobierno de Morena, ellos se dicen la cuarta transformación, no veo todavía que hayan transformado, pero la oposición está en la sociedad y sí tiene características amorfas. Hablar de una oposición de sociedad en un sistema de partidos políticos, ya de sí es algo, digamos, extraño. Pero bueno, ¿cómo explicarnos esto? A ver, México vivía, creo que todavía vive, un sistema de partidos competitivo, pero no tiene muchos años viviéndolo. Este sistema surge de 96 a la fecha. Hagamos la cuenta, bueno, pues son 26 años. 26 años de un sistema de competencia electoral real, donde todos los partidos tenían o tienen dinero para hacer campaña, porque así lo definió la reforma de 96 y se aplicó de forma real. Por eso los priistas no quieren a Ernesto Zedillo, porque él y su equipo son el artífice de esa reforma. Nos traicionó, entregó el poder. ¿Por qué? Porque no se robó las elecciones o porque no siguió con un sistema en el que el PRI, como partido ultradominante, tenía amplísima ventaja sobre los demás y eso hacía nula la competencia. Bueno, por eso no lo quieren. Pero bueno, en 96 México inaugura un sistema de partidos competitivo. Y bueno, pues en 2000 gana Acción Nacional, en 2006 vuelve a ganar Acción Nacional, en 2012 gana el PRI de nuevo y en 2018 gana un partido emergente nuevo, no era el PRD, era Morena, un partido nuevo, así de competitivo era el sistema. Andrés Manuel López Obrador armó su partido político en más o menos 3 años, 4, y con ese ganó la presidencia.
Si eso no es competencia electoral, pues no sé qué lo es, ¿no? Pero vamos, desfondó al PRD, fue por otro registro y ganó. Ese es un sistema competitivo de partidos. No quiere decir que sea un sistema perfecto, pero bueno, aquí ya vimos ganar al PRI, bueno, primero al PAN, luego regresar al PRI y después ganar a Morena en el Inter, en esos 26 años, el PRD, que digamos es el partido de izquierda en decadencia, ganó muchas gubernaturas. No es un partido que nunca haya ganado nada. La más importante, bueno, desde 1997 a un año de esa reforma de la que hablamos, menos de un año de haberse aprobado, el PRD gana la Ciudad de México, el Distrito Federal entonces, y desde entonces el PRI no vuelve a pintar en la Ciudad de México. Sí. Esta ciudad ha sido gobernada por lo que fue el PRD y luego los militantes que hoy la gobiernan, que eran del PRD, se pasan a Morena y vuelven a ganar. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está Michoacán, Guerrero, muchas otras gubernaturas ganadas por militantes, por candidatos del PRD. Ese era el sistema que teníamos. ¿Perdón? Y legislaturas Zacatecas también. Zacatecas, por supuesto. Zacatecas lo ganaron, lo perdieron, lo volvieron a ganar. ¿Sí? Legislaturas, posiciones legislativas. Lo primero que ganan en 1997 es quitarle al PRI la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La mayoría simple, el 250 más 1. Y quién no recuerda aquel discurso de, pues era Porfirio Muñoz Ledo, de nuevo ahí, advirtiéndole a Ernesto Zedillo, presidente, a partir de hoy las cosas son diferentes. Y desde entonces México no tuvo un presidente con mayoría en el Congreso. ¿Qué pasó? Ya lo habíamos discutido. Los presidentes mexicanos se vieron obligados a negociar. Cada quien lo hizo como pudo, como le alcanzó. Unos mejor que otros, sin duda. El hecho es que México no se detuvo, evolucionó. Hasta que llega 2018 y Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia como parte de este sistema competitivo de partidos, pero además se lleva la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores. Lo único que no se lleva es la mayoría calificada, es decir, lo que le llamaban los panistas la llave constitucional, la posibilidad de modificar la Constitución sin necesidad de pactar con otros aliados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que el presidente empieza a hacer cambios, obviamente con una oferta política, con un proyecto, pero empiezan a verse cosas que tienen que ver muy poco con el Andrés Manuel candidato. Elementos muy, muy específicos. ¿Y por qué hago este recuento? Porque creo que todo eso es lo que alimenta esta oposición amorfa que hoy está en la sociedad y no en los partidos. Primera decisión que me parece que contraviene lo que él prometió como candidato, este rol protagónico que le da a los militares, que lo hace desde el inicio de su mandato, ahí empieza y cada vez ha ido avanzando más, ¿no? Él fue un presidente que prometió regresar a los militares a sus cuarteles, nada más alejado de la realidad. No han regresado, creo que no van a, bueno, estoy seguro de que no van a regresar durante este sexenio y va a tardar un rato en volver a contenerlos. Es una primera decisión en la que la oferta del candidato es diametralmente opuesta a las decisiones del presidente. ¿Sí? Eso incomoda a muchos, por supuesto que sí. Desencanta a algunos de sus simpatizantes. Hay que dejar claro, Andrés Manuel López Obrador y sus 30 millones de votos no son el tamaño de Morena. Morena no tiene 30 millones de votos. El presidente tuvo 30 millones de votos de respaldo
Y aquí habría que preguntarse cuántos de esos millones de votos fueron votos en contra del PRI y en contra del PAN Sí. y en Fíjate contra que del PRD. en ese punto que tocas, Alejandro, justamente en ese cálculo de números, y como bien dices, que coincido, ¿no? Es una posición que está del lado de la sociedad. Me llamó mucho la atención, y la verdad es que no lo descarto, porque en las redes había una especie de júbilo, ¿no? Y en los comentarios privados, de que por fin se había organizado algo, ¿no? Un poco haciendo esta analogía, ¿no? De ya vimos al rey, a su majestad lo vimos sangrar, y además que su sangre es roja. O sea, pareciera ser que por primera vez en todos estos ires y venires, en todas estas conjeturas, en todas las mañaneras, se vio una debilidad presidencial que no se pudo ocultar, una molestia, inclusive que cae en el terreno de los ánimos, en el terreno de las emociones, y una especie de júbilo por parte de esta comentocracia que enardece y como si aplaude, ¿no? El público local a su peleador favorito cuando conecta un gancho, ¿no? Así. Pero comentábamos también, y quisiera abundar en eso, justamente por esto que dices de los seguidores, me parece que todavía hay mucho por hacer en términos de consolidar esa oposición, porque me preocupa que estas reflexiones, que ni siquiera sean eso, sino más bien una respuesta emocional a algo que se dio y que se muera en esto, en el famoso Todos somos Loret y este tipo de cosas, porque lo que no veo todavía, y no sé si esto nos alcance para eso, Alejandro, y ahí en eso quiero aprovechar tu experiencia. Primero, si esto es suficiente o si puede ser el inicio, ¿no? Le decía a alguien, espérense, no nos equivoquemos, esto no es el invierno mexicano haciendo un símil de lo que fue la primavera árabe, todavía nos falta mucho, sino, a ver, no sé si esto vaya a ser capaz de aglutinar un discurso opositor que sea pro algo de México y no en contra de alguien, porque entonces sigue sin haber una propuesta de país y entonces, ¿no? Lo que tenemos es algo que se organiza en contra de alguien y por los excesos de alguien, por los errores, por las pifias, pero el factor aglutinador sigue siendo eso. Entonces, segundo punto, eh, ¿cómo contener a estos extremos, sobre todo estos extremos de esta oposición de derecha, que siempre que toma control termina minando, ¿no? Y poniéndose la soga al cuello de todo movimiento opositor, porque lo que veo es que justamente estos extremos, estos grupos de extrema derecha, son los que no le dan la bienvenida a todos los arrepentidos, pensando en ese número que acabas de decir, de esos 30 millones de votos, seguramente debe de haber por lo menos 5 de gente que dijo, esto voy a votar en contra del PRI, no es a favor tuyo, que ya se arrepintieron, inclusive de la misma izquierda, ¿no? Y ahí hay gente que lo ha dicho, de militantes de izquierda que acompañó, que dijeron, perdón, esto no es lo que queríamos, pero que a la hora de regresar a un frente opositor no son bienvenidos por estos grupos que todavía están ahí. Entonces veo ese segundo problema. Entonces no hay algo que los aglutine, que los motive, que a partir de esto se pueda construir algo de manera orgánica que de entrada, de aquí a las elecciones intermedias en México, pueda organizar o representar algo, y ya no digamos a las presidenciales. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que esto alcance para algo? ¿O fue un chispazo y entonces seguimos dependiendo de los errores del presidente y esta oposición sigue estando esa expectativa? ¿Cómo lo ves? A ver, primera parte, yo creo que esto puede ser el principio de algo, por supuesto no es suficiente, Mm. por supuesto que no, y quien crea que esto ya cambió está completamente equivocado. Esto cuando mucho puede ser el principio, y en el estado en el que se encuentra no les alcanza para nada, absolutamente para nada. ¿Sí? Eh, se necesita una agenda, tú lo llamaste un proyecto, totalmente de acuerdo. Muchas de las personas dedicadas en los medios de comunicación y en las redes sociales
a defender el proyecto del presidente, o lo que ellos entienden como el proyecto del presidente. Les doy nombres: Fabricio Mejía, Lorenzo Meyer, Hernán Gómez, que son activos en redes y que además tienen espacio en medios. Hablan justamente de que, ¿y cuál es la propuesta? No tienen propuesta. En lugar de estar buscándole a la casa gris, deberían estar construyendo su propuesta. Y esa ha sido su respuesta a partir de este space al que te refieres, que es el fenómeno al que te refieres, donde se reunió una cantidad inusitada de participantes. ¿Sí? Así han respondido para tratar de minimizar un fenómeno, algo que ocurrió espontáneamente, que yo creo que, si bien es cierto que no alcanza para nada todavía, no hay que quitarle ni mérito ni importancia, porque que tú organices, no organices, que se organice solo un fenómeno de este tipo en unas cuantas horas, quiere decir algo. Esto no tiene convocatoria de días ni nada. Esa fue la respuesta a la diatriba del presidente por la mañana contra el periodista Carlos Loret. En la mañana estaba él diciendo eso y en la tarde empezó a reunirse, hubo un llamado en Twitter y empezaron a reunirse y bueno, llegaron a 60,000 personas. Inusitado, un número altísimo. Pero efectivamente, como bien dices, Edgar, eso no alcanza para nada, sobre todo si no evoluciona en nada más. Otra de las cosas que les he escuchado decir, pues es que esta gente, o sea, los opositores al presidente López Obrador, confunden México con Twitter y creen que la red social es el país. Pues efectivamente no es el país y ahí no se vota y ahí no se cambian las cosas. Sin embargo, ahí se intercambian mensajes, discursos e ideas. Ahí se construyen narrativas. No hay que perder de vista que ahí, en esos espacios, el hoy presidente López Obrador, antes candidato Andrés Manuel, construyó la narrativa que le permitió derrotar al candidato del PRI, al candidato del PAN, aprovechar la división entre el PRI y el PAN, la división de neoliberales, y ganar con... Esa narrativa se construyó en las redes sociales. Y por eso para él eran benditas en ese tiempo. Pero bueno, volvemos a la discusión. No hay que minimizarlo, pero yo respondería, a ver, efectivamente hace falta un proyecto formal y así puesto en blanco y negro sobre papel de qué es lo que quiere esta sociedad que no quiere Andrés Manuel. ¿Sí? Ahora, sí hace falta ponerlo en blanco y negro sobre papel. Personalmente les digo, yo creo que eso es lo menos difícil ya, porque a mí me parece que sí está claro lo que no quiere esa parte de la sociedad. Y lo que sí quiere, por consiguiente. Creo que quiere un gobierno civil, no de militares. Estoy hablando por mí y lo que yo creo que quiere. O sea, yo no soy vocero más que de mí mismo. Creo que quiere seguridad jurídica. Creo que quiere libre mercado. Creo que quiere derechos humanos. Creo que quiere energías limpias y ecología. Creo que quiere, y aquí me voy a aventurar porque a lo mejor mucha gente dice no es cierto, eso es una moda, creo que quiere igualdad de género. Sí, de acuerdo. Y que creo que no quiere, además de las cosas que el presidente ha propuesto. Creo que quiere transparencia, perdón. Seguridad. Creo que quiere seguridad pública. Y cuando dije seguridad jurídica, me refiero a respeto a la propiedad privada, para que se entienda más claramente. Respeto a la propiedad privada y respeto al Estado de Derecho. Es decir, si yo firmé un contrato con el gobierno que dice tal, que el gobierno respete ese contrato y que no me cambie las reglas.
Para que yo pueda invertir en ese país, necesito que las autoridades se porten serias, porque creo que ninguno de ustedes haría negocios con alguien que no cumple su palabra en un pacto, en un contrato. Eso es, Exacto. pero lo que dice Armando es fundamental: seguridad pública, acción contra la delincuencia. Y no, por esto no me refiero no estoy diciendo que quieran balazos, sino abrazos. Pero creo que no quieren un gobierno cruzado de brazos frente a la delincuencia. Y una fundamental, es mi opinión y puedo estar equivocado, creo que tampoco quiere un regreso al pasado. Creo que tampoco quiere un regreso a las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que se vivieron en los años del PRI, en el último sexenio del PRI, en los 2 sexenios anteriores del PAN, en las que participaron además muchos políticos y gobernantes del PRD. ¿Cómo llamaría yo esto? Creo que no quiere un regreso a la partidocracia. Creo que esa es la agenda. Efectivamente, no está puesta en blanco y negro, pero de analizar lo que dice la gente, de platicar con lo que dicen los inconformes de la sociedad, yo todavía no encuentro a muchos que estén defendiendo a los políticos del pasado. Están reclamándole a los políticos del presente, a los de Morena, comportarse igual que los políticos del pasado, los del PRI y los del PAN. Cuando el presidente y sus voceros dicen, es que si no estás con la cuarta transformación es porque perdiste privilegios y quieres un regreso al pasado, y estás por el regreso al pasado, perdón, no puedes sino darme pena y risa, porque en discusiones serias yo no me he encontrado a nadie. Seguramente sí los hay, y no me han invitado a esas discusiones, pero en las discusiones a las que yo he participado no he encontrado a nadie que me diga, es que tenemos que regresar al México de los privilegios de los amigos de Peña Nieto, o al México de los privilegios de los amigos de Calderón, que también lo sabía. Por supuesto que lo sabía, y por supuesto que eran buenos para el negocio al amparo del poder. O sea, creo que la sociedad no quiere muchas cosas que el presidente está haciendo y tampoco quiere un regreso a la democracia de compadres que se construyó en la partidocracia, que el presidente llama la era neoliberal. Yo creo que esa es la agenda y ese es el proyecto de nación. Me parece, en 10 puntos lo podemos poner. Ustedes y yo alguna vez platicamos, nosotros 3 vivimos en la juventud, porque tenemos más o menos la misma edad. Yo soy un poco mayorcito que ustedes, pero no mucho. A ver, vivimos una juventud en la que los policías judiciales eran el terror de los jóvenes, y no solo de los jóvenes. O sea, y nos gustaba salir de fiesta, pero sabíamos que había que cuidarse de ciertas cosas. Vivimos una época en la que cualquier detenido era torturado en los separos de la policía. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho de un señor Edgar Rodríguez, que entonces era un joven Edgar Rodríguez, platicando conmigo acerca, y de veras lo recuerdo así con mucha claridad, del sargento Mike Godness y el cabo Chocorrol, inmortalizados por un señor que hoy le quema incienso al gobierno, un excelente caricaturista, el Fisgón, ¿sí? que hoy es un propagandista. Y es una pena ver al que quizá fue el mejor caricaturista de esa generación, o uno de los mejores, haciendo el papel que hoy hace, ¿no? De ideólogo de la cuarta transformación. Pero a ver, nosotros sabemos quiénes eran el sargento Mike Godness y el cabo Chocorrol, a quiénes representaban y cómo actuaban, ¿no? Fabricaban detenidos, torturaban, el Tehuacán con chile piquín y toda esa subcultura. A ver, nosotros vivimos ese México. Yo no me he encontrado quien diga que quiere regresar a esas épocas.
Ahora, Exacto. a esas épocas, por otra vía, estamos regresando. Analicen lo que pasa en el estado de Veracruz, gobernado por este personaje, Cuitlagua Gutiérrez, que revivió un delito que la izquierda, cuando nosotros éramos jóvenes, criticaba a la disolución social. Ahora le Ujú. pusieron en Veracruz ultrajes a la autoridad y tiene Exacto. una cantidad escandalosa de detenidos. Por eso es un gobernador de Morena, defendido por el presidente. Yo no, a ver, no sé qué les parezca a ustedes que el presidente proponga como embajador de México en Panamá a un personaje como Pedro Salmerón, Exacto. acusado por jóvenes y profesoras universitarias, y no de la UNAM, del ITAM, por Ujú. acoso sexual, pero por muchas, no un Sí, sí, sí. caso o dos casos, ¿no? Eh, Un flashback de gachísimo al priismo de Echeverría que mandaba, perdona, López Portillo que mandó Echeverría a Australia para deshacerse de él. Es decir, las embajadas como premios o como castigos, según se vaya dando el caso, ¿no? claro, Ahora, pero en este caso como premios, exactamente. ¿no? Porque además el presidente tenía el antecedente de haber defendido a otro indefendible en el mismo tema, Félix Sí, Salgado Macedonio. Sí. sí, sí, sí. Entonces, a El ver, caso ¿qué Guerrero. pasa? Ya no fue un error, aquí hay una tendencia, ¿no? Ujú. Porque eso además implica decirle a las mujeres que no las escucha y que no le importa lo que Lo que digan ellas. digan. Totalmente de acuerdo. Yo no veo, eh, volviendo a la pregunta, me queda claro que con esto no alcanza para nada, pero agenda sí hay, ¿eh? Quizá efectivamente falta ponerle en blanco y negro, Claro. pero por los reclamos de este grupo amorfo, que sí es amorfo, por supuesto, no es un partido político organizado, no tiene un candidato definido, pero tiene muchas características y discursos comunes. Creo que la agenda la resumes en 10 puntos. Este es el país que queremos. Exacto. Creo que esa va a ser la menos complicada de las partes. La más complicada es evitar, y esta es una frase que me robo de Edgar, se la he escuchado, evitar que los de siempre aparezcan y se monten y quieran tripular esto que es una inconformidad de la sociedad. Claro. ¿Y Ahora, quiénes son los de subiéndome a siempre? eso. Pues son los partidos. Subiéndome a eso, si tú te metes ahorita a Twitter, que está que río revuelto, porque sí está como, ahorita están todos como chapulines que los acaban de agitar todo, ya está el rumor, ¿no? En la punta del iceberg, ahí viene más, ahí viene más, ahí viene más, ¿no? Es esa que digamos que es la voz ahorita que recorre todo lo que son las redes sociales, sobre todo Twitter, que creo que es en la que tú y yo estamos más metidos, ¿no? Y bueno, yo en lo personal, no sé si ustedes tengan otra opinión, pero para mí en lo personal, este Loret, pues no es ningún reportero del Washington Post en busca de la de verdad y encuerar al presidente. Hay alguien atrás de él que le está facilitando mucho las cosas. Vaya, hay quien le está filtrando, hay quien le está pasando. Esto no es un trabajo de investigación reporteril, sino hay por ahí atrás alguien. ¿Quién está atrás? ¿Quién está fomentando todo este? Pues ahora sí que esta bola de literalmente madrazos que están dejando venir para obviamente desestabilizar al gobierno, que para sacarlo de ese, pues ese estado que se encontraba como que una situación de confort muy padre, que ahorita se le acaban de quitar, ¿no? Les acaban de quitar pues el manejo de la agenda, les acaban de quitar vaya, también que lo tenía practicado, también que lo tenía cerradito el presidente, pues lo tumbaron de ese pedestal donde estaba. A ver, mira, yo te voy a dar mi opinión como periodista. Quizá Loret no sea Woodward. ¿Sí? Y quizá, y aquí me incluyo, muchos cometimos el error de subestimarlo como periodista durante muchos años,
porque era el rostro y el proyecto a futuro de Televisa. Ok. Yo no tengo duda de que hay quien le suministra información. No creo que sea un quien, deben ser muchos quienes, muchísimos, porque los buenos periodistas tienen muchas fuentes, no son voceros de alguien. ¿Sí? Tienen muchas gargantas profundas y trabajan construyendo y buscando más. Y ahí sí te voy a decir una cosa, eso es como el dicho que dice, dinero llama dinero. O sea, cuando un periodista empieza a destacar, porque publica cosas, más personas diferentes lo buscan para llegarle información. Es imposible que un periodista conozca toda la realidad y sea capaz de analizar los cientos de miles de vertientes que hay de todos los asuntos públicos que pudieran ser o podrían ser escandalosos, noticiosos. Alguien siempre te dice, oye, aquí hay algo. Investiga. ¿Dónde está el periodista? El periodista no es un investigador privado. El periodista es un hombre o una persona, perdón, una mujer o un hombre, que ahí está Penilei Ramírez, que además lo hace bien, bastante bien, esta cubana que ahora está radicando en Estados Unidos y que ha estado abordando temas muy interesantes, y hay varias mujeres brillantes como periodistas de investigación. Vamos, alguien te dice aquí hay algo, y el periodista lo que hace es analizar el expediente, valorar a partir de su criterio, decidir si hay algo o no hay algo, y empezar a investigar más. Y someter a un análisis riguroso lo que le presentan. Porque, a ver, infinidad de personas se le acercan al periodista, se te acercan como periodista, para decirte que tienen una bomba, y lo que tienen en realidad es el interés de pegarle a alguien con una información sesgada y manipulada, incompleta. Entonces, tú la investigas y dices, pues sí parece, pero no es. O sea, ¿por qué? Porque si lo haces con rigor, pues descubres que le faltan cosas, que le faltan elementos, que no deja de ser una conjetura poco confiable. A ver, a los periodistas hoy se les exige, y vuelvo, este mismo grupo de personas dedicadas a tratar de construir y de respaldar la narrativa del presidente, los Hernán Gómez, los Fabricios, por ahí varios más, ¿no? Lorenzo Meyer, que bueno, a mí ya me da ternura escucharlo, Sí, no, pero vamos, terrible, ¿eh? cuando uno es Yo tenía una profesional opinión de él. tiene que escuchar esas cosas, esté uno de acuerdo o no. Eh, Se han dedicado también a decir, es que lo de la Casa Gris no prueba nada, es pura laraca, no es contundente. Este señor que es profesor de la Ibero, Genaro Lozano, en el mismo papel. Es que el reportaje no es contundente. A ver, momento, señores. El periodista no es ni juez ni agente del Ministerio Público. En eso nos equivocamos. El reportaje, voy al pasado, el reportaje de Carmen Aristegui o del equipo que investigó lo de la Casa Blanca y que publicó Carmen Aristegui, era igual de poco concluyente en términos jurídicos que este que acabamos de ver de la Casa Grise, igual de poco concluyente en términos jurídicos. Es decir, eso no era suficiente para meter a la cárcel a nadie, pero era suficiente para presumir que la esposa del presidente Peña Nieto estaba recibiendo un trato privilegiado en la compraventa de un inmueble de parte de un gran contratista del gobierno del presidente Peña Nieto. Este señor de Toluca del grupo IGA, no recuerdo su nombre, pero eso es lo que permitía concluir el reportaje. Hasta ahí daba. Está recibiendo un trato privilegiado de un contratista que recibe negocios importantes, ni siquiera por adjudicación directa, por licitación, vía, ¿cómo se llama esta figura? Invitación restringida. Uh-huh. ¿Sí?
recibe negocios importantes, contratos millonarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí presumimos tráfico de influencias y hay conflicto de intereses. Sí. Ese es el reportaje de la Casa Blanca. Bueno, este reportaje de la Casa Gris tampoco es suficiente para meter a la cárcel a nadie. Pero es igual de contundente que el otro. A ver, resulta que la casa donde vive el hijo del presidente de la República en Houston, que además, bueno, hoy tenemos información nueva, es abogado y ejerce allá en Houston, no sé cómo le hace. O, si quieren, ahorita entramos a esa parte. Vamos al reportaje. Sí. A ver, el hijo del presidente y su esposa, que además trabaja para empresas o trabajaba para empresas de energía, una americana brasileña, viven en la casa de un hombre que era alto funcionario, o vivieron en la casa de un hombre que era alto funcionario de una empresa norteamericana, de una empresa petrolera norteamericana, que recibe millonarios contratos de Pemex. Parece que el alto ejecutivo les rentó la casa o se las prestó, se las dio en comodato. Ustedes escojan la que quieran. Es un alto ejecutivo de una empresa contratista del gobierno mexicano. Y además, curiosamente, aquí hay un poco más incluso que en el caso de la Casa Blanca. A partir de que esta empresa empezó a incrementar sus contratos, porque el primer argumento de defensa fue, esa empresa tiene muchos años siendo contratista de Pemex, 12, 15, 18. Sí, nada más que a partir de que empezó a incrementar sus contratos, estamos hablando de contratos de millones de dólares, no de pesos, se da esta extraña coincidencia de que un ejecutivo le renta o le presta, porque no hemos visto contrato de arrendamiento, a lo mejor es simplemente un comodato, le renta o le presta la casa en 2019, cuando empieza a recibir más contratos. Y si tú analizas las cifras, resulta que la empresa, el gobierno del presidente López Obrador, el Pemex del gobierno del presidente López Obrador, le triplicó el monto de los contratos originales a esta empresa. Eso es todo lo que hay. ¿Qué se presume ahí? Dicen conflicto de intereses. Yo creo que se presume tráfico de influencias. ¿Sí? Aparte de enriquecimiento inexplicable. Son presunciones, pero vamos, ¿por qué todo esto? Porque al periodista hoy le están exigiendo a Loret que pruebe lo que dice, que el reportaje no es concluyente. Ningún reportaje es concluyente. Concluyentes son las sentencias de un juzgado o de una corte o de un tribunal. Eso es concluyente legalmente hablando. O porque ni siquiera, a ver, y perdón, aquí me brinco y hablo ahora como abogado, ni siquiera la investigación de la gente del Ministerio Público que consigna, que dice, a ver, yo investigué y aquí encuentro estas conductas delictivas y vamos con el juez a que nos diga qué es y qué no es, ni siquiera la investigación de la gente del Ministerio Público, que es autoridad, es concluyente legalmente. Concluyente es la sentencia. Déjenme los dos regresarme al tema de la oposición, porque podemos, digamos, indagar más y finalmente son temas que se vinculan Claro. con este fenómeno, ¿no? Pero veníamos de una narrativa opositora o de la oposición que en su mayoría, la que se podía ver en la comentocracia, porque distingo dos, ¿no? La pública y la privada, porque yo creo que la verdadera oposición, es decir, la oposición que pesa, la oposición que puede hacer la diferencia con su toma de decisiones, está agazapada y ni siquiera sabemos bien la lista de nombres que la integran. Esa está esperando el momento, ¿no? Esa es la oposición que financia. La oposición que financia y la oposición también de círculos de opinión que aún no ha expresado lo que tiene que decir y no ha movido sus redes para decir, ahora sí, vamos a movilizarnos. Yo creo que esa
que siempre existe en todo régimen, ¿no? Claro. En este momento pero sin embargo, la que sí vemos, esta que opina, que se moviliza, pues tenemos aquella que es fácil, ¿no? De ubicar, pero en la narrativa de esa oposición me parece que veníamos, y todavía estamos, y lo hemos comentado en aquel programa que decidimos revisar, de esta opinión y no análisis, y lo quiero subrayar así, que sigue confundiendo la relatoría de hechos y la burla con análisis, y me parece que o sea, es, por decirlo menos, no solamente es pobre hacer eso. En una serie de adjetivos, y habíamos dicho, bueno, pues le quieren corregir si el traje está planchado, ¿no? Que tenía estos tintes clasistas, y que ahí sigue, ¿no? Ahora surge este elemento para tratar de elevar la conversación y la narrativa de esta oposición que sí podemos ver, y que en la medida que va pasando el tiempo, parece ser que cae en esta inercia como agujero negro terrible de hacer el fenómeno, ¿no?, de la casa gris en otra vez el chiste ramplón, ¿no?, falto de contundencia, y entonces hay una tendencia a normalizar hacia la estupidez cualquier evento que pase. Y me parece que ese es el enemigo más grande del ejercicio periodístico. Que el periodista, sea quien sea, haciendo su trabajo, ¿no?, con los recursos que tengan, pocos o muchos, entrega su trabajo y de repente a los 2 días a la semana, ¿no?, ese trabajo termina siendo un meme otra vez de una comentocracia que se acomoda y se siente muy involucrada, ¿no?, y muy comprometida Por compartir memes. diciendo estupideces, en lugar de reflexionar sobre cualquiera de los temas de la agenda que ya pusiste en un principio, ¿no? Decir, a ver, regresemos acá, porque eso es lo que tenemos que estar conversando. Entonces, regresándonos al tema de esta oposición, ¿no?, de lo que tiene que empezar a articular para que exista, porque me parece que se puede autoengañar o que puede caer en un autoengaño, si es que eso es posible, porque si te das cuenta que te estás engañando, entonces ya no te estás engañando. Claro. Pero bueno, en este asunto otra vez ya es suficiente y decir, bueno, que sean los periodistas, que sean los Lorets de Mola, que sean los que han ofrecido un comentario distinto, una resistencia, los que resuelvan, ¿no?, lo que tiene que ocurrir en México, porque lo único que yo voy a hacer en mi responsabilidad es sumarme con un chiste y con la reproducción de un meme o darle forward reenviar un video. Y entonces mi responsabilidad, ¿no?, como ciudadano con el cambio, ahí se queda. Y ahí Alejandro, quizás difiere un poco con lo que decías de que no hemos escuchado a nadie que quiera decir, pues yo quiero regresar a los arreglos, a la democracia de cuates del pasado. Yo creo que la gran mayoría quiere eso cuando estos aplauden los nombres de gente como el hijo de Luis Donaldo Colosio, también hay que decir nombres, como el hijo del expresidente de la Madrid, ¿no? Ellos, perdón, pero representan exactamente estos arreglos y estos grupos políticos que se han beneficiado. No son una sangre fresca de nada, nuevo de nada. Y entonces todos estos que se vuelven a formar y que suspiran, ¿no?, quizás no lo dicen de forma, pero están esperando, ¿no?, que otra vez esta articulación de privilegios se reinstale, ¿no? Porque lo que hemos visto es que no ha cambiado. O sea, el gran problema del presidente de México es que su famosa promesa, lo único que hizo fue cambiar de color y empeorar las cosas. También ya lo habíamos dicho. Entonces, creo yo que estas grandes oportunidades, estos chispazos, ¿no?, que se tienen con este evento, se empiezan a diluir, ¿no?, en estas reacciones de tendencia, de usos y costumbres, de no sé qué. Y entonces el gran riesgo es que si me pongo del lado de los estrategas, ¿no?, de Palacio Nacionales, déjalos. Solitos van a regresar a sus chistes idiotas. Déjalos. No van a hacer nada y le van a exigir a un Carlos Loret de Mola, a otro periodista que sea serio, ¿no?, que sean ellos, ¿no?, los únicos responsables sobre los cuales caiga el peso, ¿no?, de balancear el poder en México, y me parece que ni siquiera pasa por su cabeza. Entonces, yo digo, uy, ¿no? Otra vez tenemos una ciudadanía infantil
que no quiere crecer, que está esperando que alguien le haga la tarea, en este caso los Brosos, ¿no? Los Lorets de Mola, ¿no? Estos, porque su único compromiso ahora es ya votar y mandar memes. Yo no sé, Alejandro, si tú consideres o si tú veas que hay esta capacidad en la parte de esta narrativa, de esta formación, porque yo creo que independientemente del poder de donde se encuentre, siempre hay que balancearlo. Siempre hay que balancear el poder, trátese de quien se trate, esté donde esté, para lograr esos equilibrios, porque si no, no hay democracia. Y si no, no hay esta justicia que se está esperando. Y en toda esta lista que tú manejas, a mí hay una que me inquieta, que es justamente el otro que ha sido descobijado, que ha sido olvidado, que no está presente en ningún lado, que es al que le habló o al que le habla este presidente que tiene México para rescatar lo que es el pobre, ¿no? De repente se nos olvide otra vez porque lo que queremos es deshacernos de una figura que ya no nos gusta. En esa parte me preocupa entonces que estemos descuidando a nuestros periodistas, a todos, no nada más, y que entonces les estemos como sociedad mexicana o que la sociedad mexicana les esté encargando de un paquete que tampoco les toca. No, 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 no. Mira, no podría estar más de acuerdo en tu desacuerdo. A ver, efectivamente al periodista no le toca resolver los problemas de la sociedad. Le toca informar y criticar al poder. Por supuesto, tenga quien tenga el poder, siempre habrá que equilibrarlo. Estamos viviendo hoy en México las consecuencias del desequilibrio de poder. Las vivimos mucho tiempo. Esto no es nuevo para nosotros. Creo que el riesgo más grande es ese que tú, Edgar, pones sobre la mesa. A ver, la triste desgracia del mexicano de estar acostumbrado a reírse y a volver un chiste de su desgracia. A ver, las cosas no se solucionan haciendo un chiste de los ladrones que son los políticos. ¿Sí? Porque además políticos ladrones hay en todos los países del mundo, y en todos los sistemas, no solo en México. Quizá la diferencia sea que otras sociedades del mundo han decidido ir por esos políticos ladrones y la sociedad mexicana, no toda, pero una buena parte y durante muchos años, ha decidido ver eso como un destino fatal y hacer un chiste y reírse de la desgracia. A ver, la Casa Gris y la Casa Blanca no son para hacer memes, son para ir por esos políticos, meterlos a la cárcel, si es que se logra probar que hay actos de corrupción, castigar los actos de corrupción y buscar mejores políticos. Que, insisto, en mi opinión, no sé, aquí a lo mejor ustedes piensan algo diferente, no están en los partidos. Al menos no están en los partidos de hoy, No. Así como aventuramos y yo sostengo, y no veo que en el corto plazo vaya yo a cambiar de opinión, la tesis de que la verdadera oposición hoy está en la sociedad. Creo que los políticos del futuro están en la sociedad, no en los partidos. Y no son ni los de la Madrid ni los Colosios. Vamos, no son más de lo mismo. No son los hijos del privilegio, sobre todo de los hijos del privilegio mal habido. Porque no todo privilegio es mal habido, aunque hay quien cree que sí. A ver, pero no son los hijos del privilegio. Por supuesto, debe haber muchos que, aunque no lo dicen, están buscando cómo se regresa al esquema del pasado, o te la pongo incluso más ambiciosa. Muchos de esos que pudieron haber buscado cómo se regresa al esquema del pasado,
y optaron por buscar un camino para jugar su mismo rol, el mismo rol que jugaban en el pasado, pero con este gobierno. Claro, Y ya se claro. acomodaron o se están tratando de acomodar con este gobierno. Hay que decir algo, yo sí creo que Andrés Manuel es un político diferente, pero no tan diferente, ¿eh? Sin embargo, sí es diferente. No tan diferente, ¿por qué? Bueno, primero decir, ¿por qué sí es diferente? Porque a muchos que trataron de acercársele desde el privilegio y desde la perspectiva de yo he hecho negocios con los últimos 7, 8 gobiernos de este país, ¿cómo? Y ya viví las alternancias y cómo no le voy a hacer. Y muchos en los medios de comunicación, empresarios Sí, de medios de comunicación y de otras ramas. Salieron trasquilados, se fueron por lana y salieron trasquilados, literalmente. ¿Por qué? Porque claro. creyeron que Andrés Manuel era igual que los políticos del pasado. Y no es igual, pero está resultando que tampoco es tan diferente, porque si hay contratistas privilegiados, porque si hay, si hay asignaciones directas en lugar de licitaciones, porque si hay quien está haciendo negocios y negocios grandes, porque si hay parientes privilegiados, Nepotismo. porque si hay justicia selectiva, nada más que es para otro grupo. Claro. Ahora, en ese otro grupo también ya hay algunos o varios que hicieron negocios en el pasado con otros gobiernos. Sí, Entonces, sí es claro. diferente, pero no es tan diferente. No es tan diferente. ¿Qué creo? Por supuesto, a ver, esta sociedad tiene que dejar de ser adolescente. Sí. A lo mejor ni a la adolescencia ha llegado, dirían algunos. Yo creo que sí, a la adolescencia ya llegó, pero tiene que dejar de ser adolescente. No podemos como sociedad esperar, y aquí lo hemos repetido varias veces, Armando, Edgar, ustedes lo han dicho muchas veces, que otros resuelvan los problemas que nos toca resolver a nosotros. No podemos pretender que sea Loret, o que sea Víctor Trujillo, o que sea Denise Dresser. Claro. Ahora, sí pueden ser, si se convierten en políticos y dejan su rol de periodistas. Claro. Y finalmente son ciudadanos. No sería la primera vez que ocurre, ni sería el primer país donde ocurre. Pero vamos, aquí el tema es dejar de jugar a que alguien me resuelva el problema. Exacto. Mi responsabilidad no puede agotarse en la transmisión de un meme. Sí. O yo paso un video. No, 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 a ver, ¿y qué más además de eso? O sea, tienes que compartir una agenda, tienes que entender que esto no se resuelve haciendo chistes porque te están robando, a ti también. A todos. Y hay quien dice, yo no pago impuestos. No, maestro, sí pagas. Y Cada que muchos. vas a cargar gasolina pagas una cosa que se llama IVA. Sí, sí, Cada sí. que vas y compras un chicle en la tienda, pagas IVA. Entonces, sí pagas impuestos. A lo mejor deberías pagar más. Claro. ¿Sí? Pero vamos, efectivamente, esto no se resuelve así. Yo cerraría diciendo, a ver, no alcanza, esto es un principio, si Sí. acaso, sigue siendo amorfo. Creo que la parte de la resolución de la agenda es la menor, porque sí hay temas comunes, muy concretos, en los que creo que la sociedad está o estaría de acuerdo. El gran reto es no volver al pasado. Ese es el gran Exactamente. reto, no volver al pasado. Exactamente. Y creo que tú bien lo has dicho. Ahorita esto está empezando, ¿no? Estamos a medio sexenio y creo que se viene la parte más, pues ahora sí que interesante, por ponerle un calificativo a lo que podría pasar de aquí al 2024, ¿no? Se nos acabó el tiempo y como tenemos mucha carnita y sobre todo, pues van a estar pasando cosas, yo creo que el compromiso es juntarnos otra vez dentro de, ¿qué será? Semana, semana y media para darle Esto seguimiento, porque esto va muy, ahora sí que como dicen, como dirían antes, ¿no? Va muy recio. Entonces, va muy recio. procuremos mantenernos al día y sobre todo seguir haciendo este análisis que, pues, tan interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves, Por Edgar? supuesto, con muchísimo gusto. Seguro, los acontecimientos están a la orden del día, entonces hay que
No hay que reaccionar con la coyuntura porque entonces nos vamos a perder, pero tampoco podemos dejar que pase mucho porque ya vimos Exactamente. que También nos perdemos. se nos hace viejo el caldo. Gracias, Alejandro, como siempre. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Armando. Como de costumbre, Alejandro, tu Twitter, donde estás comentando todos estos temas y sobre todo, pues ahí dando opiniones y, ¿cómo se llama? Comentando el punto de cada día. ¿Cuál es? @ en Vila Fisher, en Perfecto. Twitter. Perfecto. Y nosotros somos en Twitter, somos Conexionistas MX, también en Facebook y en YouTube nuestro canal se llama Conexionistas México. Vean toda esta serie, está muy interesante todo lo que hemos platicado con Alejandro, pues ahora sí que estamos dejando huella de lo que es este sexenio, ¿no? Y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música que escuchamos es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, en su canal Alejandro Saborit. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.